Mucho, pero mucho tiempo atrás, hace 100 millones de años, un reptil volador quedó sepultado en el fondo de un lago de San Luis. 17 millones de años después, un carnotauro murió cerca del río Limay, en Río Negro. 33 millones de años más tarde, miles de murciélagos de una especie desconocida fueron cubiertos por cenizas volcánicas en la Patagonia. Y hace apenas 12.000 años, un enorme megaterio dejó la marca de sus pisadas en la orilla de una laguna de Buenos Aires. Para viajar en el tiempo y conocer a estos animales extinguidos, hay que seguir de cerca el trabajo de los paleontólogos. Ellos recorren todo el país en busca de los restos de seres vivos que la Tierra guardó durante millones de años, los fósiles. La Argentina es una especie de paraíso de lo que es fósiles, pero esto tiene una razón de ser y que no es tan benéfica. La Argentina está surcada por lo que se llama la Diagonal Árida, que es toda la Patagonia y después, bueno, la zona de las provincias de San Luis, San Juan, La Rioja, hasta Salta. Es toda una zona muy árida. Al no haber vegetación cubriendo las rocas se ven directamente y eso permite visualizar mejor la roca desnuda con su contenido, que son los fósiles. En Brasil, por ejemplo, seguramente hay tantos dinosaurios y tantos fósiles como en Argentina, pero está todo cubierto de selva, entonces no se ve nada. Dentro de la Diagonal Árida hay una región conocida como Sierra de las Quijadas, en la provincia de San Luis, donde se pueden encontrar las huellas más sorprendentes de un pasado muy remoto, conocido como la era mesozoica. En aquella época, este lugar era una amplia llanura salpicada de lagos poco profundos y habitada por dinosaurios. Hoy, el paisaje es muy diferente. Son rocas pelíticas, son arcillas petrificadas, y estas arcillas se depositaron hace unos 100 millones de años atrás en lo que era un lago somero, digamos un lago de baja profundidad de agua. En ese lago vivían unos peces muy especiales. Estos peces, bueno, eran aproximadamente de 25 centímetros de tamaño y presentaban unas escamas que los peces actuales no las presentan, que son de forma rectangular en vez de circulares. Un recorrido por Sierra de las Quijadas promete muchas sorpresas. Son pistas de gusanos estas, son galerías de gusanos. Galerías horizontales y galerías verticales, que serían los conductos que unían con otro sistema de galerías que estaban más abajo en la roca. Los gusanos pasaban, iban dejando su hueco, se iban alimentando de la materia orgánica y a su vez iban defecando. Entonces iba quedando la marca de su pasada, ¿ves? Hace 100 millones de años, un saurópodo dejó su huella en el suelo blando y arcilloso. Durante una larga sequía, el calor del sol endureció el material. Ese suelo seco se cubrió con arena que acumulaba el viento. Y a través de los años, la cuenca se hundió, mientras continuaron depositándose miles y miles de metros de sedimentos hasta que ocurrió algo muy particular. Viene la compresión, 25 millones de años atrás, levanta la Sierra de las Quijadas, comienzan los procesos erosivos nuevamente a actuar y empiezan a erosionar capas. Y en el momento que le toca, digamos, descubrirse a la huella, se produce una erosión diferencial. Es decir, levanta toda esa capa de arena que depositó el viento 100 millones de años atrás y deja la capa de arcilla con la huella impresa, marcada ahí adentro. Estas láminas era ese fango que decantaba, mientras que todo esto que está sin laminación era como una crecida del río y metía el barro de golpe. Entre estas laminillas es donde aparecen más cantidad de fósiles.
Lo más importante que se descubrió entre las láminas de barro fueron los restos fósiles de un reptil volador llamado Pterodaustro guiñazú. Esta es una especie muy particular que presentaba unos dientes similares a las barbas de las ballenas, pero a diferencia de las barbas es que estos son verdaderamente dientes porque presentaban esmalte. Los pterodaustros vivían en lagos poco profundos de una forma parecida a la de los flamencos. Y acá se ven los dedos 1, 2 y 3, que son bien cortitos y presentaban garras que les servían como para agarrarse de los árboles o de las rocas. El cuarto dedo era mucho más largo que los otros y sostenía la membrana que los pterodaustros usaban para volar. De una punta a otra de sus alas, este animal podía llegar a medir 3 metros. Estos también son los metatarsos de las patitas. Bueno, y acá está la cola. Tenían cerca de 500 dientes muy finos y los usaban para filtrar del agua pequeños microorganismos que les servían de alimento. Los esqueletos de estos animales decantaban hacia el fondo del lago y comenzaba este proceso de fosilización. La fosilización es un proceso mediante el cual los huesos originales de estos animales se reemplazan por minerales disueltos en agua debido a la acción del tiempo. Hace aproximadamente unos 25 millones de años atrás, estas capas ya estaban muy en profundidad y se genera en todo el continente sudamericano un fuerte efecto de compresión. Estos cambios en nuestro continente, como la irrupción de la cordillera de los Andes, se debieron al movimiento de las llamadas placas tectónicas. La corteza terrestre está dividida en placas que pueden estar formadas tanto por corteza oceánica como por tierras continentales. Estas placas se mueven impulsadas por los movimientos de la roca caliente que forma el interior de la Tierra. Cuando chocan o se rozan entre sí, las placas tectónicas modifican la superficie del planeta con plegamientos o elevaciones que forman las cadenas montañosas y a veces dejan al descubierto grandes cantidades de fósiles que estuvieron ocultos en las rocas o en el suelo durante millones de años. Cuando los fósiles se extraen de su lugar de origen, son tratados con mucho cuidado. Se procede a realizar técnicas de remoción mecánica, entonces hay toda una serie de gubias o agujitas así afiladas con distintas formas, donde muy despacio se va removiendo el sedimento que cubre al fósil. Con el tiempo, el material puede sufrir algún deterioro, entonces se procede a cubrirlo con distintos tipos de protectores. Luego de este tratamiento, el fósil queda listo para ser estudiado. Hace mucho tiempo, en este lugar, un pterodaustro armó su nido en medio del barro. 100 millones de años después, un hallazgo sorprendió a los paleontólogos. Entre las capas de sedimentos, apareció un huevo de pterodaustro con el embrión en su interior. Se ve que es de forma oval y en esta región se encontraba la cabeza y al costado encontramos las alas como plegadas y en la parte inferior las extremidades posteriores. Digamos que hasta el año 2004, después de más de 200 años de estudio de los pterosaurios, no se sabía si los pterosaurios realmente ponían huevos o si eran vivíparos. Habían evidencias de cáscaras de huevos cercanos de unos huesos de pterosaurios en Texas y en Inglaterra, pero nunca se pudo ver lo que es el embrión, o sea, el bichito adentro del huevo. Los registros fósiles de la bonita encontrados en la provincia de Río Negro datan de hace 83 millones de años durante la era mesozoica. Allí, en la margen sur del río Limay, se descubrieron los restos de un dinosaurio de 9 metros de largo, es decir, la altura de un edificio de 3 pisos. El dato de dónde estaba nos lo dio Doña Tica, de hecho. Ellos ya conocían este lugar desde hace, no te diría 100 años, pero 50 seguro. De hecho, cuentan que venían a este vallecito a cuidar las ovejas y se sentaban ahí sobre un fémur de dinosaurio que estaba puesto unos metros más abajo y se sentaban de ahí a cuidar las ovejas.
Este dinosaurio fue bautizado como Bonitasaura y tiene una antigüedad de 83 millones de años. El Bonitasaura es un dinosaurio que pertenece a la familia de los titanosaurios. O sea que estamos hablando de dinosaurios de cuello largo, herbívoros, pero este tiene una particularidad. En las mandíbulas tiene, además de dientes, una especie de pico córneo en la parte de los costados que le serviría también para cortar las plantas que comía. Hoy día podemos ver que esto es parte de la estepa patagónica, o sea, es un ambiente árido, especialmente es estepa porque se ve el suelo desnudo entre las plantas. Pero hace 80, 83 millones de años esto era bastante distinto. Era una especie de planicie, donde vemos ahí unos bloques de arenisca donde están trabajando los muchachos. Eran arenas que depositaba un río. En ese ambiente de río, parecido al de la provincia de Buenos Aires actual, crecían bosques de árboles, helechos y plantas con flores. Esta era una época muy especial, la época de este yacimiento. Una época muy especial porque estamos encontrando dinosaurios endémicos, o sea, dinosaurios que eran propios de esta parte del hemisferio sur. Hoy, este lugar es uno de los más ricos en el mundo para descubrir nuevos restos de dinosaurios. La Argentina es uno de los lugares en el mundo donde más fósiles se encuentran. Por eso, cientos de paleontólogos trabajan en todo el país buscando rastros de los habitantes más antiguos de nuestro suelo. En Río Negro se descubrieron especies de dinosaurios propias de Sudamérica con una antigüedad de 83 millones de años. Los saurópodos titanosaurios, conocidos por sus cuellos larguísimos, el carnotauro, que era un reptil carnívoro con cuernos y brazos muy cortos, los saurópodos rebatisaurios y algunas especies de raptores. Acá lo que tenemos es un fragmento de hueso en donde el cual, en la última campaña, lo que se hizo fue hacerle una protección al hueso para que no se pierda en yeso. Y ahora lo que estamos haciendo es siguiendo el hueso para tratar de descubrirlo completamente y después poder levantarlo y llevarlo al laboratorio. ¿Dónde sale vos eso? Ah, mira. ¿Dónde está justo pisando? ¿Esto es donde se déjalo esto así y empezá a bajar alrededor, ¿sí? A ver si encontrás una parte que no esté comida por las raíces. Contrariamente a lo que se ve en algunas películas, el pincel no es la herramienta que más usamos. En general, los fósiles, por suerte para nosotros, están bien preservados dentro de las rocas. Entonces hay que efectuar cortes de la roca y remover toda la roca con el fósil contenido en ella. Llega la caballería. No, sí, sí. A mí me empezó a interesar el tema de la paleontología desde muy chiquito, eso de los 5 años. Bueno, con la película Jurassic Park y muchas otras cosas. Y bueno, una vez fui al museo y bajé al área de paleontología con un conocido que tenía ahí adentro. Y me mostró todas las cosas que había ahí, los fósiles, y así me copé. Y después, cuando ya tenía 12 años, entré como ayudante en el área de paleontología, como colaborador, con el doctor José Bonaparte. Llegué hasta hoy, que estoy trabajando en mi primera campaña con Sebastián Apetejía. La mayor parte de nosotros se inició desde muy chicos en esto. Yo mismo ingresé como colaborador al Museo de Ciencias Naturales cuando tenía 18 años, un poquito más grande que Facundo en este caso. Acá prácticamente estamos acampando en el desierto
con todas las necesidades y circunstancias que eso conlleva. De manera que los, ya sean estudiantes o interesados en paleontología, tienen que tener una capacidad, digamos, de adaptación a este medio que es muy, digamos, difícil. Un poco falta de agua, exceso de calor, vientos generalmente, estamos en Patagonia, no hay que olvidar eso. ¡A comer! ¡A mangiare! Saber cocinar aprendemos todo, lavar la vajilla también y todas esas cosas que hacen al campamento. Más allá de que es difícil, es duro, es fascinante, porque cuando vemos nuestras ilustraciones o nuestras esculturas, podemos decir que nuestro trabajo ha sido concluido con éxito y bueno, y al gran público se le puede decir este dinosaurio habitó en la Patagonia Argentina. Hace 65 millones de años, todos los dinosaurios, junto con el 75% de las especies de la Tierra, se extinguieron. Existen distintas teorías acerca de cuál fue la causa. Pocos años atrás se descubrió en México un enorme cráter de más de 200 kilómetros de diámetro, producido por el impacto de un meteorito. Muchos científicos aseguran que el choque de este asteroide fue lo que terminó con la vida de los dinosaurios. Así empezó una nueva era, la terciaria o cenozoica, cuando las primeras especies de mamíferos se encontraron sin tantos enemigos a la vista y comenzaron a desarrollarse. En la Argentina se pueden encontrar muchos rastros de aquella época. Para ver algunos de ellos hay que hacer un largo viaje hasta un sitio llamado Laguna Fría, a 150 kilómetros de la ciudad de Esquel, en el noroeste de la provincia de Chubut. Este es el lugar donde se hallaron recientemente restos de murciélagos fósiles, que serían los más antiguos registrados en Sudamérica, al menos hasta este momento. Estamos hablando del Eoceno inferior, o sea, esto es cercano a los 50 millones de años, la antigüedad estimada para este yacimiento. Además de los restos fósiles de murciélagos, aparecieron también más de 30 especies de la familia de los marsupiales. Un marsupial contemporáneo es el canguro. Nos encontramos con una diversidad sorprendente. Hoy estamos hablando de unos cercanos a las 60 especies de mamíferos solamente. La mayoría son de pequeño tamaño y de distintas adaptaciones alimentarias, ¿no? Estamos hablando de formas que se adaptan a alimentarse de frutos, de insectos, carnívoros y además de esto, ungulados, que son estos, en este caso, ungulados nativos, pequeños mamíferos con pezuñas, podríamos decirlo, para asociarlo a las especies actuales de ungulados. Los ungulados actuales más conocidos son los caballos, las cabras y las vacas. Bueno, en general los fósiles están concentrados en los chorrillos, en donde el agua corre después de llover. Por la gravedad se van concentrando en el fondo del cauce. Acá tenemos un resto de un maxilar, de un ungulado, de los más grandes, porque en general en este sitio aparecen cosas más pequeñas, como esta mandibulita con 2 molares, también de un ungulado muy chico. Esta es una bolsa especial para lavar. En el arroyo la sacudimos de lado a lado para obtener un concentrado con los fósiles. Bueno, una vez que hemos lavado el material, con la ayuda de esta malla que tiene un entramado de 1 milímetro, procedemos a sacarle todo el agua posible mediante una técnica que se llama revoleo. Una vez que tenemos el material con menos agua, digamos, procedemos a dejarlo secar al sol. En el laboratorio se separan los restos fósiles de todo el material recolectado. Una vez que terminamos con la parte gruesa, con estos fragmentos gruesos, pasamos a la lupa. Como queda preparado ya, esto es un diente, es uno de los dientes. Este es el caso del murciélago, uno de los murciélagos que apareció. Son 2 dientes que aparecieron. Esto ya está montado sobre, como se puede ver, sobre un alfiler. Para la clasificación de las especies, los dientes de mamífero tienen una gran importancia.
porque son diferentes según la alimentación de cada animal. Esto permite diferenciar con claridad si se trata de un ungulado, un marsupial o un murciélago. En este caso, los restos parece que podrían pertenecer a una nueva edad mamífero, debido a que hay toda una fauna nueva de marsupiales, de ungulados, de cenartos, que también mencionaba antes, un montón de animales que no están registrados en otras edades mamíferos, que harían que esta fuera una edad mamífero nueva. Este periodo desconocido de la evolución de los mamíferos sudamericanos transcurrió durante la mayor parte de la era terciaria, cuando Sudamérica era un continente isla. En esa época, el movimiento de las placas tectónicas aisló a América del Sur del resto de los continentes. Aquí estamos hablando de un tiempo muy cercano a lo que es el final del Cretácico, el famoso momento de la extinción de los dinosaurios, alrededor de 65 millones de años. Nuestro trabajo en particular es las etapas siguientes, y esta fauna estaría llenando parte de ese hueco del tiempo en donde el conocimiento en Sudamérica es bastante aislado y fragmentario. Si seguimos avanzando en el tiempo, podemos llegar hasta el momento en que los primeros seres humanos arribaron a estas tierras cerca de 12.000 años atrás. Para conocer con qué animales se encontraron los primeros hombres de nuestro suelo, hay que viajar a la provincia de Buenos Aires hasta un pueblo muy cercano a Bahía Blanca. En las playas de Pehuenco, en el año 1986, la paleontóloga Teresa Manera y su marido coleccionaban fósiles con la idea de hacer un museo de ciencias naturales en Punta Alta, la ciudad donde vivían. Y una mañana se llevaron una grata sorpresa. Después de una gran sudestada, a la mañana temprano, mi marido madrugó y salió antes que yo a recorrer. Y encontró este lugar que estaba excepcionalmente destapado, porque antes habíamos pasado y nunca habíamos visto esto. Apenas comenzaron a explorar el yacimiento, comprendieron que se trataba de un lugar único en el mundo. A pocos metros del mar, descubrieron miles de huellas muy nítidas de la fauna que habitaba esa región hace 12.000 años. Las huellas más grandes que podemos ver aquí corresponden a los megaterios. Era un animal emparentado con los actuales perezosos, extinguido hace unos 10.000 años. Era un animal muy grande que podía llegar a pesar 4,5 toneladas y parado en sus dos patas podía llegar a medir hasta 4,5 metros de altura. Las huellas de los megaterios pueden tener hasta 90 centímetros de largo. Y lo más interesante es esto, que es huella de caballo. Uno piensa, ¿cómo? El caballo no lo trajeron los españoles. Pero lo que sucede es que hace 12.000 años había un caballo que después se extinguió. Y después recién los españoles trajeron el caballo que conocemos ahora. Con el tiempo empezamos a notar que esto estaba en grave peligro por el impacto del turismo que fue aumentando con los años. Por eso, Teresa, junto a otros colegas y estudiantes de la Universidad del Sur, hacen moldes de las huellas del yacimiento. Una vez que está bien limpio el lugar, se pinta con caucho siliconado. Y encima de eso se aplica lo que nosotros llamamos camisa o respaldo de fibra de vidrio y resina. ¿Para qué? Para que ese caucho, una vez que se saca y se despega de la huella, pueda mantener su forma. Es de un zorro. Qué bueno, estas no las vimos en todo el verano. Esta es tan espectacular. Y acá hay, bueno, mezcló con el pato, se los venía a comer. Fíjense, acá tenemos un pisadero de megaterio. Acá no es que siguió exactamente un camino, sino hay como que anduvo dando vueltas. Es muy emocionante cuando uno alcanza a comprender que está viendo imágenes, fotografías de un proceso que sucedió hace 12.000 años. Por esos años, llegaron los primeros hombres a estas tierras
y convivieron con los últimos megaterios y los últimos caballos americanos. Pero esa ya es otra historia. Este largo viaje en el tiempo se enriquece cada día con los nuevos descubrimientos de los paleontólogos que siguen buscando las huellas de los más antiguos habitantes de nuestro suelo. Es como bucear en el pasado, ¿viste? La sensación de ver un pedacito de hueso y no saber qué es, pero no solo no saberlo, sino que vos tenés la posibilidad de descubrir qué es. O sea, si vos te tirás ahí con un pincelito, con un tarrito de laca, podés ir abriendo ese misterio. O sea, es sencillamente fascinante. Me resulta difícil encontrar por qué otras personas pueden no sentirse atraídas por la paleontología. Es así.